¿Alguna vez has notado cómo a veces parece que estás atrapado dentro de tu propia mente? ¿Cuántas veces cerraste los ojos, sentiste cada detalle de una escena futura, casi creíste estar viviéndola y, al abrirlos, nada había cambiado? Quizá incluso sentiste una chispa, una pequeña señal, una coincidencia inesperada, casi como una promesa. Pero en pocos días, todo volvió a ser como antes. Y entonces llega esa pregunta silenciosa, casi incómoda. Si puedo ver y sentir esto con tanta claridad, ¿por qué aún no ha sucedido? Si esto alguna vez pasó por tu cabeza, respira profundo, porque no estás solo. La verdad es simple pero poderosa. No es la imagen mental la que crea tu realidad, es la frecuencia energética que sostienes. Visualizar lo que deseas es importante, pero es solo el comienzo. Hay una diferencia profunda entre soñar con el mañana y vivir ahora en la misma energía de ese mañana. Y quizá nadie te lo haya dicho antes. El universo no responde solo a lo que ves en tu mente, sino a lo que vibras en tu cuerpo. Lo que te mantiene atado no es la falta de claridad en tus sueños, sino la falta de coherencia entre lo que sientes y lo que deseas. Mientras tus emociones cuenten una historia distinta de tu visualización, la realidad seguirá donde está. Te enseñaron que debías pedir, confiar y aceptar. Pero nadie te dijo que el campo cuántico no responde como alguien que quiere complacerte, no actúa para darte algo. Reacciona a tu coherencia, al verdadero alineamiento entre quién eres por dentro y lo que deseas vivir. No se trata de lo que dices, ni de esas pocas horas de meditación en las que sientes paz, solo para luego volver al caos. Se trata de la energía que cargas cuando estás solo, lavando los platos, conduciendo al trabajo o acostado antes de dormir. Es esa frecuencia silenciosa que emana de cada elección, de cada respiración. Porque el cosmos no está escuchando tus palabras, está leyendo quién eres cuando nadie te ve. Y cuando entiendes esto, algo cambia. No porque empezaste a pensar en positivo todo el día, ni porque te esforzaste más, sino porque finalmente dejaste de correr detrás de ello. Dejaste de implorar, de reforzar la idea de que la vida que deseas siempre está un paso adelante. Por primera vez, comenzaste a tratarla como algo que ya puedes sentir ahora. Un estado energético que ya existe dentro de ti. Ese estado no es vago, no es teórico. Es casi palpable. Tiene su propia textura. Está hecho de confianza silenciosa, de un flujo constante que no se apura, no exige y no duda del tiempo perfecto. Es como esa sensación de saber que algo es tuyo, incluso antes de tenerlo en tus manos. Y precisamente por eso, no hay ansiedad, solo certeza. Pero sé que quizá pienses, si es tan simple, ¿por qué parece tan difícil? Porque desde pequeños fuimos entrenados para vibrar en el algún día. Algún día lo voy a merecer. Algún día estaré listo. Algún día cuando todo encaje. Solo que ahora, por primera vez, estás siendo invitado a romper ese ciclo y a convertirte en aquello que antes parecía lejano. Sí, al principio se sentirá extraño. Tu cuerpo va a resistirse. Es como aprender un nuevo idioma. Al inicio las palabras suenan forzadas, hasta que de repente, sin darte cuenta, comienzas a pensar en ese idioma. Con la energía sucede lo mismo. La frecuencia que buscas no es ajena a tu alma, solo es nueva para tu cuerpo. Y parte de este proceso consiste en enseñarle a tu cuerpo a recordar lo que tu esencia siempre ha sabido. No estás persiguiendo tu destino, solo estás volviendo a casa, redescubriendo una conexión que siempre estuvo ahí. Quizá te preguntes, ¿pero cómo mantengo esa frecuencia si todo mi alrededor sigue igual? Esa es la pregunta que casi todos hacen al principio, y la respuesta es más simple de lo que parece. Empiezas desde dentro. Decides que tu energía viene primero, eliges que tu campo interno sea quien guíe, y entonces la prueba física aparece como consecuencia. Es como calentar una casa fría. Primero, enciendes la chimenea. Sientes cómo el calor lo invade todo
y solo después las paredes comienzan a absorber esa nueva temperatura. La práctica es redirigir tu enfoque, dejar de mirar lo que falta y comenzar a conectarte con lo que ya existe ahora. En lugar de pensar en lo que quieres, pregúntate, ¿quién sería yo si esto ya fuera real? Y entonces actúa, habla, respira como esa persona. Cuando repites esto diariamente, algo cambia. Una energía nueva comienza a echar raíces. Es una vibración que no se derrumba cuando las cosas se descontrolan, que no desaparece frente a un mal día. Se convierte en tu nuevo estado natural. Y es precisamente en ese punto donde el campo cuántico empieza a responder. No porque suplicaste, sino porque finalmente te volviste un imán coherente. Eso es exactamente lo que quiero que exploremos juntos, no solo la idea de manifestar, sino la frecuencia exacta que desbloquea la vida que vienes visualizando. Vamos a hablar sobre cómo salir de una vez por todas de la vibración de escasez y entrar en la sensación real de plenitud. Sobre cómo vivir el como si ya fuera sin fingir, de una manera tan natural que incluso tu cuerpo se relaja, porque por fin siente que es verdad. No para convencer al universo, sino porque en ese estado ya no necesitas pedir, tú eres. Y cuando aprendes a sintonizarte con ese patrón energético específico, todo a tu alrededor empieza a responder como un eco perfecto. Situaciones, personas, oportunidades, todo se reorganiza de manera natural para reflejar en quién te has convertido. Ahora, imagina cómo sería vivir así todos los días. ¿Estás listo para recordar lo que se siente vibrar en la misma frecuencia de la vida que, en el fondo, siempre supiste que era tuya? Entonces, respira profundo y vamos juntos. Antes que nada, necesito aclarar algo esencial. El campo cuántico no está interesado en tus deseos, no se mueve por listas de objetivos, ni por tableros de visualización, ni por las frases que repites frente al espejo. No suma tus pedidos, ni decide qué mereces o no. Él simplemente refleja quién estás siendo ahora. No la identidad que describes con palabras, sino la que vives todos los días. La que se revela en la manera en que entras en un lugar, en cómo te comportas cuando nadie te observa, en cómo gestionas tus propios silencios. En el campo cuántico, la realidad no es algo que persigues afuera. Nace dentro de ti y se expande hacia afuera. Y en la práctica, esto significa algo simple y profundo. Si imaginas abundancia, pero cada vez que miras tus finanzas sientes miedo y ansiedad, eso es lo que el campo registra. Si visualizas amor, pero te cierras cuando alguien intenta acercarse, el campo detecta distancia. Si sueñas con crecer, pero hablas de tu vida como si estuvieras atrapado, el campo entiende que eso es lo que deseas seguir viviendo. El campo no interpreta intenciones bonitas, lee coherencia interna. Y es aquí donde tantas personas se frustran. Siguen todas las recomendaciones. Meditan, escriben afirmaciones, llenan diarios, visualizan y aún así parece que nada sucede. ¿Por qué? Porque sus mentes dicen sí, pero sus cuerpos todavía vibran no. Es como intentar conducir con un pie en el acelerador y el otro en el freno. No avanzas. Lo que el campo capta no es solo lo que piensas, sino lo que emites todo el tiempo. Incluso sin darte cuenta. Incluso puedes sentirte aislado, preguntándote, ¿estaré engañándome a mí mismo? No, no lo estás. Esa sensación es solo el eco de tu antigua identidad intentando ocupar espacio. ¿Y sabes qué hacer con eso? Déjala estar, obsérvala y no permitas que tome el volante. Porque ahora eres tú quien conduce. Ahora tú eres la señal. Dejas de ser solo alguien que espera el cambio y te conviertes en quien lo inicia. Ya no eres un receptor pasivo, te conviertes en la realidad misma en movimiento.
Y es en ese punto donde el mundo empieza a responder. Esto no se trata de fabricar confianza. No se trata de convencerte artificialmente de que todo está bien. Se trata de descubrir, poco a poco, la frecuencia de ya existir como esa versión de ti mismo y actuar desde ese lugar interior, incluso antes de cualquier señal externa. Es como si estuvieras enseñando a tu cuerpo a sentirse seguro en el estado de suficiencia. Porque cuando tu subconsciente finalmente entiende que está a salvo, algo cambia. Tu energía se expande. Y cuando tu energía se expande, el campo cuántico responde, no porque lo forzaste, sino porque te alineaste. Si te has sentido atrapado, empujando la vida hacia adelante y repitiendo los mismos ciclos sin avanzar, quizá ha llegado el momento de soltar ese peso. No estás aquí para trabajar más duro por tus sueños. Estás aquí para recordarte, la versión de ti que ya vive todo lo que deseas, no está lejos. Existe ahora mismo, solo que opera en una frecuencia distinta, más estable, más tranquila, más natural. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Esa versión ya sabe cómo moverse, hablar, elegir y incluso descansar sin miedo. No está corriendo detrás de nada, porque para ella ya está completo. Esto es lo que vamos a explorar juntos ahora. Hemos llegado al punto que tantas personas malinterpretan y es precisamente donde ocurre la verdadera transformación. Incorporar el como sí. Estas 3 palabras han sido malentendidas, demasiado simplificadas e incluso ridiculizadas, porque a primera vista pueden parecer fingimiento, como si usaras una máscara esperando que el universo lo creyera. Pero la verdad es completamente distinta. Incorporar el como sí no es actuar, es condicionamiento de frecuencia. Cuando actúas como si ya fuera real, no te estás mintiendo. Estás sincronizando tu cuerpo físico con la señal que deseas emitir, incluso antes de tener la prueba concreta. No esperas que la realidad cambie para sentirte diferente. Creas la sensación primero y ella abre espacio para el cambio. Y en ese proceso envías al campo un mensaje claro, como un faro encendido. Estoy listo, ya lo he encarnado, refléjalo de vuelta hacia mí. Y sí, sé que no es fácil. A tu alrededor, el mundo puede parecer igual. Quizá tus finanzas sigan ajustadas, quizá tus relaciones repitan viejos patrones. Y aún así, eres llamado a operar desde esta nueva frecuencia. ¿Por qué? Porque así es como la energía se convierte en materia, no mediante la espera, sino mediante la identidad. Entonces, ¿cómo practicar esto de manera real? La respuesta es, comienza de forma modesta. No tienes que cambiarlo todo de golpe. Empieza eligiendo pequeñas acciones diarias que reflejen quién te estás convirtiendo. Puede ser tan simple como elegir una prenda que te haga sentir la confianza de tu nueva versión, incluso si nadie va a verla. Cambiar la forma en que caminas con más presencia. O hablarte de otra manera, usando palabras que nutran esta nueva identidad. Estos gestos son como pequeñas semillas. Parecen sutiles, pero juntas reprograman tu vibración. No necesitas transformar todo de una vez, sino cómo navegas tu propia vida. Cómo hablas de ti mismo, cómo caminas, cómo llevas tu cuerpo, cómo ocupas los espacios. Y cuando algo bueno sucede, ¿lo recibes por completo? ¿O desconfías, como si no fuera para ti? Cada detalle importa, porque cada gesto, cada reacción, cada palabra silenciosa que te dices es un mensaje al campo sobre lo que crees merecer. Así que pregúntate, si ya estuviera viviendo mi realidad más elevada, ¿cómo comenzaría mi día mañana? ¿Qué ropa elegiría, aunque nadie fuera a verla? ¿Cómo respiraría al despertar? ¿Cómo nutriría mi cuerpo? ¿Cómo me movería por el mundo? ¿Cómo expresaría mi energía? Y date cuenta, esto no se trata de apariencia, se trata de presencia energética. ¿Seguirías encogiéndote en ciertos ambientes para no incomodar? ¿Seguirías pidiendo disculpas por ser quien eres? ¿O empezarías a actuar como alguien que confía profundamente en sí mismo, que no necesita probar nada, porque ya se ha convertido en la persona que tiene aquello que desea?
cuando cambias tu señal, todo lo conectado a ella inevitablemente se ajusta. Por eso lo llamamos transformación cuántica. Cada pequeña elección que haces funciona como una piedra arrojada al agua. Crea ondas invisibles que llegan mucho más lejos de lo que ahora puedes ver. Por eso, en vez de preguntar, ¿cuándo se va a manifestar esto? Pregúntate, ¿cómo me movería hoy si supiera que esto ya ocurrió? Es en ese punto donde tus acciones dejan de ser reacciones y comienzan a ser magnéticas. Cuando tu lenguaje, tu energía y tu presencia se alinean, ya no estás intentando atraer nada. Simplemente vives como la versión que ya está en armonía con todo eso. Pero aquí está lo que casi nadie te dice. Este proceso no se trata de perfección, se trata de persistencia. Tu sistema nervioso pasó años, quizá décadas, ejecutando los mismos programas. Está acostumbrado a la frecuencia de la escasez, a esa sensación de no es suficiente. Por eso, cuando comienzas a transmitir algo nuevo, naturalmente se resiste. Y esa resistencia no es un fracaso, es solo recalibración. Es como sintonizar una radio. Entre dos estaciones solo escuchas estática. Pero esa estática no significa que la estación clara no exista. Es simplemente la prueba de que estás en el camino correcto. Tu camino de manifestación funciona igual. Habrá momentos de duda, días en que viejos patrones reaparecen, instantes en los que te sorprendes pensando como antes. Todo eso forma parte del proceso de ajuste de frecuencia. Ahí es donde entra lo que yo llamo anclaje de frecuencia. Cada vez que notas que caíste en la frecuencia antigua, encuentras un punto de elección. En lugar de culparte, te preguntas, ¿qué estaría pensando ahora la versión de mí que ya tiene esto? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría a continuación? Y entonces, eliges actuar así, aunque solo sea durante los próximos 5 minutos. Porque en esos pequeños intervalos de tiempo es donde empiezas a reprogramarlo todo. Estas pequeñas elecciones, estas micro-redenciones, son más poderosas de lo que parecen. Cada vez que decides responder de una manera nueva, en lugar de repetir el patrón antiguo, estás literalmente enseñando a tu cerebro a crear nuevos caminos. La neurociencia ya lo ha demostrado. Nuestro cerebro es plástico, está en constante remodelación según los pensamientos y comportamientos que repetimos. ¿Y sabes lo que eso significa? Que cada vez que eliges una respuesta más elevada, estás construyendo una red neuronal que sostiene la vida que deseas. Es como abrir nuevos senderos en tu mente y, poco a poco, convertir esos senderos en amplias carreteras por donde tu energía fluye sin resistencia. Pero hay algo aún más profundo que conecta esta práctica directamente con la física cuántica. Cuando eliges repetidamente alinear tus pensamientos y acciones con la realidad que deseas. No solo estás cambiando tu cerebro, estás cambiando tu campo electromagnético. Tu corazón, por ejemplo, genera un campo electromagnético 60 veces más intenso en amplitud que el del cerebro. Y ese campo puede detectarse a varios metros de tu cuerpo. Cuando el corazón y el cerebro entran en coherencia, funcionando en armonía, te conviertes casi en un transmisor vivo. Las investigaciones del HeartMath Institute muestran que cuando estás en ese estado de coherencia cardíaca, cuando tus emociones se alinean con pensamientos elevados, literalmente influyes en el campo cuántico que te rodea. Te conviertes en lo que ellos llaman un emisor coherente. Y eso es extraordinario, porque no se trata solo de visualizar tus deseos. Es como si todo tu sistema, cada célula, comenzara a emitir una sola señal clara. Y cuando eso sucede, lo notas. Las personas empiezan a reaccionar diferente. Pequeñas ideas surgen de repente.
Las sincronicidades aparecen no porque el universo finalmente te eligió, sino porque tu señal se volvió lo suficientemente fuerte como para atravesar toda la interferencia que antes te rodeaba. Dejaste de gastar energía en el algún día y comenzaste a incorporar el ahora. Y es aquí donde la manifestación realmente cobra vida. No se trata de suplicar, escribir guiones interminables ni intentar controlar todo. Se trata de convertirte en la señal que tu yo futuro ya emite. Claro, tu mente intentará interferir. Susurrará, pero aún no tenemos eso. Cuestionará, ¿no crees que estás siendo poco realista? Pero entiende, eso no es verdad. Es solo tu antigua historia intentando mantener sus propias paredes en pie. Déjala hablar y sigue avanzando, porque este camino no se trata de convencer a los demás. Se trata de entrenar tu propio campo para aceptar aquello que tu alma ya reconoce como real. Así que hoy, haz algo simple. Di una frase como si ya estuviera realizado. Toma una decisión como si ya estuvieras ahí. Haz un pequeño gesto como si ya fuera tuyo. Porque cada vez que actúas así, el campo responde. Y cuando él te acepta, la realidad inevitablemente comienza a ajustarse a tu señal. Sin embargo, habrá momentos en que todo parecerá detenido. Ya hiciste el trabajo interno, tu energía está más estable, ya no corres detrás de nada, y aún así, por fuera, nada parece cambiar. Pero es ahí cuando algo silencioso sucede. Tus pensamientos están más tranquilos. Tu cuerpo reacciona distinto. Notas pequeños cambios en la manera en que enfrentas la vida. Y entonces, algo curioso comienza. Un número aparece una y otra vez, sin esfuerzo, sin buscarlo. Surge en relojes, matrículas de autos, recibos, notificaciones, siempre ahí, acompañándote. 777. Puede que incluso sonrías y pienses, coincidencia. Pero una parte más profunda, esa que ahora está despierta y sensible, sabe, no es casualidad. Es un mensaje, una activación suave, un espejo energético diciendo, estás alineado, continúa. No estabas pidiendo una señal, y precisamente por eso apareció. Porque el campo no responde a la ansiedad, a la espera desesperada, ni a la necesidad de confirmación. Responde a la armonía. El 777 surge cuando tu energía está tan estable, tan coherente, que el campo cuántico finalmente encuentra espacio para comunicarse contigo. No está diciendo, está llegando. Está afirmando, ya estás vibrando con aquello que siempre ha estado a tu alrededor. Es como si dijera, te veo, has encontrado la sintonía correcta. La base energética que has construido, ya sea de forma intencional, a través de prácticas, o simplemente en momentos de profundo silencio, presencia y entrega, ahora late en la frecuencia exacta de la manifestación. En las enseñanzas antiguas, el número 7 siempre fue considerado sagrado. Está vinculado a la sabiduría divina, a la intuición aguda y al conocimiento interior que no se puede enseñar, solo recordar. Y cuando aparece 3 veces, trasciende la simple numerología. Se convierte en una firma vibracional de armonía. No de perfección, porque la perfección es estática, sino de un alineamiento vivo, constante, que sostiene movimiento y expansión. Él indica que tu mente, tus emociones y tus acciones han dejado de luchar entre sí, que ya no estás intentando crear algo desde un cuerpo que aún se sentía indigno. Ya no estás visualizando una vida de abundancia mientras tu corazón seguía emitiendo duda. Has entrado en armonía, quizás no absoluta, pero suficiente para cambiar tu línea de tiempo. En el lenguaje de la física cuántica, el 777 aparece cuando la onda de infinitas posibilidades está a punto de colapsar en una forma concreta. Aún estás inmerso en el campo de potencial ilimitado, pero tu señal ahora es tan clara que atrae una realidad específica, aquella con la que te has venido alineando de manera consistente, día tras día.
El campo te reconoció, no por las palabras que dijiste, sino por la frecuencia que comenzaste a sostener. Y este número no es una recompensa que viene de fuera, es un eco armónico, un reflejo puro de lo que ya eres por dentro. Y aquí hay algo que puede sorprenderte. Estas señales no son coincidencias. Son manifestaciones sutiles de algo que incluso la ciencia comienza a comprender. Los investigadores llaman a esto resonancia mórfica. Cuando alcanzas un nivel profundo de coherencia interna, comienzas a vibrar en sintonía con campos de información que existen más allá del espacio y del tiempo comunes. Cuando ves el 777 repetidamente, estás experimentando lo que los físicos llaman correlación no local. Un estado en el que tu conciencia está tan alineada que se entrelaza con información proveniente del propio tejido cuántico de la realidad. Es como si, en ese instante, el universo te estuviera devolviendo una señal. Tu conciencia ha llegado a un punto tan profundo de alineamiento que estás literalmente entrelazado con la información cuántica que corresponde a la realidad que deseas vivir. El número 777 entonces se convierte en algo más que solo un signo. Pasa a ser un puente, uniendo tu experiencia actual con la realidad que estás a punto de atravesar. Y aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. La aparición del 777 suele coincidir con lo que yo llamo puntos de convergencia de la realidad, momentos raros en los que múltiples líneas de tiempo y posibilidades comienzan a alinearse frente a ti. En la mecánica cuántica existe una teoría llamada interpretación de los muchos mundos, que afirma que todas las realidades posibles coexisten simultáneamente. Cuando ves el 777, es como si te estuvieras acercando a una de esas intersecciones invisibles donde tu conciencia está a punto de colapsar en la línea de tiempo que corresponde exactamente a la frecuencia que has venido sosteniendo. Y es precisamente por eso que el periodo inmediatamente posterior a esta señal es tan importante. Muchas personas cometen un error común. Se relajan, piensan que ya está asegurado y detienen el trabajo interno. Pero en realidad el 777 no es un punto de llegada. Es una invitación a intensificar tu enfoque. Estás en el umbral. La onda está a punto de colapsar. Y es en este instante cuando mantener tu vibración estable se vuelve crucial. La física cuántica tiene un fenómeno llamado tunelamiento cuántico, en el cual las partículas atraviesan barreras que la física clásica diría que son imposibles de superar. Ver el 777 es como vivir eso en una escala de conciencia. Tu percepción está atravesando la barrera entre la realidad antigua y la realidad deseada. Pero aquí hay algo que pocos comprenden. Mientras haces esta travesía, puede parecer que todo a tu alrededor se vuelve extraño. Pueden reaparecer viejos patrones, pueden surgir desafíos inesperados, cosas que parecían resueltas pueden volver por un breve momento. Esto no es el universo poniéndote a prueba. Es la antigua estructura de tu realidad reorganizándose para abrir espacio a la nueva frecuencia que estás incorporando. Piensa en esto como una reforma mientras aún vives en la casa. Hay polvo, ruidos y caos temporal, pero todo eso está al servicio de algo mayor. Pronto, las habitaciones cambian de forma, la luz entra por nuevas ventanas y te das cuenta de que el desorden nunca fue pérdida, fue transición. Y aquí está algo que muchos aún no perciben. Cuando ven el 777, lo interpretan como una señal para relajarse, retroceder y decir, ahora está hecho. Pero este no es el momento de apartarse. Este es el momento de anclar aún más profundamente. El 777 es un portal. Y tu responsabilidad no es celebrar demasiado pronto ni volver a la pasividad.
Tu responsabilidad es simple y poderosa: mantener viva la señal. Permanece en el flujo. Deja que el campo continúe ajustándose a ti, sin interrupciones. Sí, has escuchado que las manifestaciones parecen ocurrir de repente, como si surgieran de la nada, pero nada en el reino cuántico ocurre instantáneamente. Lo que parece inmediato en el mundo físico fue construido poco a poco en lo invisible. El 777 marca exactamente eso, el punto de giro. Es el equilibrio delicado entre intención y certeza, el espacio donde tu realidad deja de venir hacia ti y empieza, silenciosamente, a cristalizar a tu alrededor. Pero el 777 es más que una confirmación, es una invitación a profundizar tu presencia. Es un recordatorio para dejar de buscar afuera y comenzar a encarnar, ahora, lo que siempre fuiste por dentro. Pregúntate, ¿así se sentiría la versión de mí que ya vive esta realidad? ¿Tendría prisa? ¿Dudaría? ¿O simplemente confiaría en la base que se está formando, incluso si aún no es visible? Porque eso es exactamente lo que este número representa, un cambio fundamental. No solo estás manifestando algo específico, estás reprogramando la esencia de quién eres, cómo piensas, sientes, hablas, te mueves y eliges. Y el campo está respondiendo a esa identidad, no a tus palabras. El 777 no predice lo que está por venir, valida lo que ya está presente. Y si sientes esto no solo en la mente, sino en el cuerpo, como un recuerdo que toca algo profundo dentro de ti, respira. Permite que tu sistema nervioso absorba esa validación. Deja que tu corazón se abra a esa certeza suave. Ya no estás volviéndote alineado. Ya lo estás. El cambio no está en camino, se está estabilizando. Aquello que visualizaste no es una fantasía lejana, es una frecuencia que finalmente has accedido. Si deseas hacer esta resonancia aún más tangible, no solo para ti, sino para todo el campo colectivo que escucha esto ahora, deja un comentario con 777. No porque sea mágico, sino como una declaración suave. Lo siento. Lo recuerdo. Estoy alineado. A veces los números son solo números, pero a veces son un sistema de comunicación, un reflejo perfecto, una fórmula viva, una verdad que estabas listo para incorporar. Quizá nadie te lo haya dicho antes, pero la manifestación no se trata de obtener lo que deseas, se trata de recordar quién eres realmente. Y todo aquello que has estado buscando, prosperidad, paz, sentido, conexión, ya está dentro de ese recuerdo. No está afuera, esperando ser conquistado. Está dentro de ti, esperando ser estabilizado. Y ya lo has demostrado antes, aunque no te hayas dado cuenta. ¿Recuerdas esos momentos en que el tiempo parecía detenerse? ¿Cuando sentiste una paz profunda sin motivo aparente? ¿O cuando surgieron palabras perfectas en el instante justo? ¿O cuando tomaste una decisión desde un lugar tan profundo que parecía guiada por algo mayor? Esos no fueron accidentes. Fueron destellos del yo en el que te estás convirtiendo de manera constante y de la vida que esa versión naturalmente crea. La manifestación cuántica no consiste en forzar que esos momentos ocurran más veces. Se trata de expandir tu capacidad para permanecer en ellos, de transformar ese estado en tu base natural, de convertirte en alguien que ya no necesita visualizar constantemente, porque ya resuena con aquello que antes solo podía imaginar. Ese cambio no llega como un trueno, se reconoce en los detalles sutiles. Una conversación que fluye con armonía inesperada, una sensación de paz interior incluso en medio del caos, o una elección que por primera vez no requiere un análisis infinito. Es en esas señales pequeñas que te das cuenta, el campo ya está respondiendo. Estas señales sutiles que has percibido
muestran algo esencial. Tu señal se está estabilizando. Ya no estás intentando alcanzar el campo, ya estás dentro de él, integrado, fusionado, emitiendo una frecuencia que ya no negocia con tu pasado. Y esto es crucial, porque tu antigua identidad aún intentará hablar, susurrará. No estás listo. ¿Quién crees que eres? Necesitas pruebas primero. Ella intentará jalarte de vuelta a viejas historias, y cada vez que eso suceda, te encontrarás con una elección. ¿Voy a repetir la vieja narrativa o voy a sostener la nueva, aunque sea solo por un momento más? Aquí es donde entender la mecánica de la identidad se vuelve vital. Tu identidad no es solo un conjunto de pensamientos sobre quién eres. Es una estructura energética viva que influye en cada célula de tu cuerpo. Durante años, quizá décadas, has operado desde una identidad limitada y todo tu sistema biológico fue calibrado para sostener esa frecuencia. Tu sistema nervioso, tu sistema endocrino, incluso tu sistema inmunológico, todos se ajustaron para apoyar al antiguo tú. Y por eso, cuando comienzas a incorporar una nueva identidad, tu cuerpo puede resistirse. A veces surgen sensaciones extrañas o incluso incomodidad. Esto tiene un nombre en psicología: problemas del límite superior, cuando el éxito o los cambios positivos se sienten incómodos simplemente porque no coinciden con tu punto de referencia interno. Pero escucha bien, esto es una buena señal. Significa que te estás expandiendo más allá de tu zona conocida. Estás construyendo nuevos caminos neuronales y creando espacio para sostener frecuencias más altas. Y aquí está la clave. No necesitas esperar a sentirte cómodo para cambiar. Si lo haces, puede que nunca transformes nada. El crecimiento llega precisamente cuando aprendes a estar cómodo dentro de la incomodidad temporal. Porque esa incomodidad no es más que tu sistema nervioso ajustándose a algo más grande. Una práctica poderosa para facilitar esto es lo que yo llamo puentes de identidad. En lugar de intentar saltar de una vez desde tu identidad actual hasta la versión final que deseas, creas identidades intermedias, pequeños peldaños que hacen que la subida sea más natural. Por ejemplo, si deseas incorporar abundancia, pero hoy enfrentas dificultades financieras, no intentes de inmediato vivir como si fueras millonario. Comienza encarnando la identidad de alguien que está aprendiendo a recibir, que se está volviendo financieramente consciente. Cada puente tiene sus propios pensamientos, emociones y acciones. Practicas esa identidad hasta que se siente natural, y solo entonces avanzas a la siguiente. Es como enseñar a tu cuerpo y a tu mente a subir juntos sin activar el pánico ni la autosabotaje. Y aquí está lo que más me fascina. Este proceso refleja lo que vemos en la física cuántica. Las partículas no saltan de un estado a otro de forma lineal. Hacen saltos cuánticos a través de estados intermedios temporales. Tu conciencia funciona igual. Atraviesas estos puentes de identidad hasta que, de repente, ya estás vibrando como la versión que siempre deseaste. El verdadero poder está aquí, no en actuar rápido ni con esfuerzo extenuante, sino en permanecer consistente en la energía del ya es mío. No para impresionar a nadie, no para demostrar nada, sino porque ese es tu yo auténtico. Dejas de buscar confirmaciones afuera. Te conviertes en la confirmación. No estás actuando como si merecieras, simplemente lo estás incorporando. Y cuando eso sucede, el universo no necesita ser convencido, simplemente refleja. Eso es lo que significa manifestar de forma genuina. No empujar al mundo hasta que se ajuste a tus deseos, sino alinear tu interior con tanta precisión que el mundo no tiene otra opción que reflejarlo de vuelta. No porque controles la materia, sino porque liberaste la resistencia, aclaraste tu señal, eliminaste la estática entre tu yo más elevado y tu experiencia actual. Y cuando eso sucede, nace algo inesperado: serenidad. No es euforia, no es urgencia, es una paz silenciosa que lo envuelve todo. Porque en ese estado,
comprendes que ya no estás persiguiendo nada, estás permitiendo, recibiendo y simplemente siendo testigo de tu propia energía regresando a ti, en forma de encuentros inesperados, oportunidades, claridad, comprensión y gracia. Esa serenidad es uno de los aceleradores más potentes de la manifestación, y aún así, es lo que la mayoría de las personas ignora. Cuando entras en ella, tu cerebro cambia naturalmente a lo que los neurocientíficos llaman puente alfa-teta, una franja de frecuencia entre 7 y 14 Hz, donde tu mente consciente y subconsciente se sincronizan. Es en ese estado donde tu subconsciente se vuelve extremadamente receptivo a nuevas programaciones y tu mente consciente se hace más sensible a las señales sutiles del campo cuántico. Pero atención, serenidad no es pasividad, es un estado activo de permitir que exige confianza y fuerza interior. En una cultura que nos enseñó a creer que solo logra quien fuerza, quien lucha, quien corre, aprender a manifestar desde la serenidad puede parecer casi equivocado, pero así es como funciona lo cuántico. Piensa en un jardín. Plantas la semilla, creas el ambiente ideal y luego confías. No cavas todos los días para ver si está creciendo. No intentas forzarla a brotar antes de tiempo. Simplemente mantienes el suelo fértil y permites que la vida haga el trabajo invisible. La manifestación es igual. Plantas la semilla energética con tus pensamientos y emociones, mantienes la frecuencia con tu identidad y elecciones, y luego permites. Es en ese espacio donde los milagros dejan de parecer milagros y pasan a ser naturales. Porque cuando dejas de aferrarte a los resultados con desesperación, cuando sueltas el control del cómo y del cuándo, el universo gana espacio para sorprenderte con algo aún mayor de lo que habías imaginado. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuanto menos necesitas que llegue, más rápido todo se acerca. No porque el universo te esté poniendo a prueba, sino porque la necesidad es una frecuencia de carencia, y la carencia no puede crear plenitud. Cuando aprendes a sostener tu deseo con ligereza, confianza y apreciación, permaneces en la vibración de «ya es mío». Y no hay transformación más grande que esa. Cuanto más vuelves a ese estado, más tu sistema nervioso entiende que es seguro vivir aquí. No solo visitar este espacio por instantes, sino habitar en él como tu nuevo hogar interior. No porque la vida sea perfecta, sino porque tu coherencia ya no depende de circunstancias externas. Te integraste al campo, aprendiste a confiar en él, y él comenzó a confiar en ti también. Ahora, respira. Deja que estas palabras se acomoden en ti no como algo nuevo, sino como algo que, en el fondo, siempre supiste. Permítete sentir esa calma que dice, sin esfuerzo, ya te has transformado. No estás esperando el cambio cuántico. Tú eres el cambio cuántico. Y quizá mientras me escuchas ahora te das cuenta. Esto no es solo contenido, es un espejo, un reflejo de en quién te estás convirtiendo. Un recordatorio suave de que la frecuencia que visualizabas nunca fue teórica. Es real, viva, vibracional. Y finalmente estás viviendo dentro de ella. Si esto resuena contigo, si toca algo profundo y parece haber llegado en el momento justo, respira hondo una vez más y simplemente permite que esta certeza se instale. Ya no estás buscando, estás recordando. Así que te invito a permanecer conectado a este espacio. Suscríbete, no porque lo necesites, sino porque tiene sentido. Porque esto no es solo un canal, es una frecuencia. Y si, en algún momento, notaste que tu respiración se volvió más lenta, tu cuerpo se relajó o sentiste un buen silencio dentro de ti mientras escuchabas todo esto, es porque ya estás dentro de ella. Aquí no solo estamos consumiendo palabras, estamos ensayando nuevas realidades. No solo estamos escuchando conceptos, estamos colapsando potenciales en forma.
no solo estamos estudiando, estamos recordando. Y estoy profundamente agradecida de que estés aquí ahora, porque la verdad es, existe algo aún más profundo que explica por qué tantas personas luchan con la manifestación cuántica, incluso entendiendo todos estos principios. Algo de lo que casi nunca se habla, pero que es capaz de cambiar tu realidad de forma inmediata cuando aprendes a utilizarlo. Yo lo llamo el efecto del observador. Así que, respira hondo una vez más, siente la paz que está presente aquí y cuando estés listo, te espero allí.